bienvenidos a un nuevo vídeo de Te echo una mano y hoy estamos aquí con Amaya de Latidos de Conciencia. Esta es terapeuta transpersonal y normalmente da talleres sobre cómo es el proceso de la muerte y así poder entenderla, ¿no? Bueno, Amaya, bienvenida. Nada, cuéntanos un poquito qué es todo esto de Latidos de Conciencia y esos talleres tan interesantes que das. Pues muchas gracias, Olga, pues por haberme invitado a compartir este vídeo contigo. Y bueno, a mí me interesa muchísimo desarrollar el potencial del ser humano. Vivimos en una sociedad que es muy materialista, ¿no? Donde realmente el ser humano se ha reducido a esa máquina biológica perfecta, ¿no? Como en la guinda de la evolución. Ya te Y, digo. y entonces nos hemos quedado pues con el envoltorio externo, ¿no? Pero el ser humano tiene una dimensión que va mucho más allá del cuerpo. Yo estoy totalmente convencida de esa parte espiritual porque yo la vivo dentro de mí y yo la he experimentado y la desarrollo. Dedico mi vida pues a desarrollarla y a acompañar a otras personas que también quieran desarrollarla, ¿no? Porque cuanto más desarrollamos ese mundo interior, esa parte espiritual, pues también tenemos más salud. Entonces es el concepto holístico de la salud, ¿no? Y también desarrollar esa parte espiritual nos ayuda a encontrarle un sentido a la vida, porque vivimos también, pues, ¿qué te voy a contar, no? Lo que dicen de la rueda del hámster, ¿no? Que Sí, es un no parar, siempre en el hacer, siempre con un montón de cosas pendientes, en el estrés, ¿no? Y sin tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿No? En una vida pues que realmente nos cuesta mucho encontrar espacios de conexión interior, pues para reflexionar, para hacernos las preguntas existenciales de la vida, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué hemos venido? ¿No? Y ahí sería donde entraría todo lo que tiene que ver con el proceso de la muerte. por eso, porque todos esos talleres y todo eso que nos has contado, cómo viene bien, ¿no? A las personas, sobre todo a los pacientes que están en proceso en paliativos o para sus Claro, cuidadores familiares, ¿no? O los cuidadores claro. como yo contratados, que cómo todo esto viene bien, ¿no? Cómo nos preparamos, ¿no? Para morir. Claro, porque hay, pues debido a este paradigma materialista, pues parece ser que cuando se acaba el cuerpo, ahí ya se acaba todo. Entonces todo el proceso de la muerte, poco a poco se ha ido haciendo más frío, ¿no? Más Mm. simplemente, pues es un proceso, se acaba todo ya, y eso genera muchísima ansiedad, ¿no? Y Porque miedo, ¿no? muchísimo miedo, porque claro, tú dices, bueno, cuando se acabe mi cuerpo, ya que me queda la nada, el vacío, la no existencia, y eso nos genera muchísimo miedo porque es algo antinatural. Claro, porque normalmente estamos hechos, yo lo que creo es que somos alma y cuerpo, ¿no? Entonces ese alma es el que tenemos que coger y que nos dé esa fuerza de decir, no tener ese miedo, ¿no? Yo, por Eso ejemplo, he es, tenido pacientes cuando he estado en domicilios de personas que van a morir y que no creían en nada, pero justamente en ese momento, es que en el momento en que ya te llega, crees, es que todo el mundo, por mucho que sí, diga, no, yo no creo en nada, tal, mi padre es ateo, por ejemplo, sí, pero sé que cuando le llegue el momento seguramente verá, porque todos al final creen en Dios, igual que cuando somos pequeños nos hacemos daño, llamamos a mamá, pues cuando somos mayores normalmente llamamos a Dios, no sé, eso es lo que yo pienso y he visto y he claro. experimentado, ¿no? Claro, es que es inevitable. El momento clave para plantearnos si hay algo después es cuando tú de repente te dan un diagnóstico o te encuentras con que la muerte de alguna manera la ves cerca. La muerte siempre la tenemos cerca porque nacer y morir son las dos caras de la misma moneda. O sea, de dónde venimos y a dónde vamos. Lo lógico es que vengamos del mismo sitio al que luego vamos, ¿no? Eso es lo lógico. Entonces, cuando a una persona le dan un diagnóstico, ha tenido un accidente y de repente se ha dado cuenta de que esa muerte está más cerca de lo que ella creía, generalmente hay un proceso de transformación en esa persona, Mira, ¿no? Entonces, yo lo he visto muchas veces de personas que luego pues, han seguido su vida, pero cuando han tenido un accidente grave o un susto de salud importante, luego han hecho un cambio interior porque ahora ven la vida de otra manera, ¿no? Y, claro, como y la eso, gente que ha tenido los ECMs, ¿no?
Por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, donde realmente la persona está clínicamente muerta, pero su conciencia sigue activa y luego cuando vuelven a la vida, al cuerpo físico, pues recuerdan toda la experiencia que han tenido en el otro lado, ¿no? En el mundo espiritual. Entonces, Claro, muchas veces esas personas, al haber tenido un contacto consciente con el mundo espiritual, su vida luego cambia radicalmente. Y luego empiezan a hacer cosas que antes no se atrevían a hacer, toman decisiones que tenían postergadas, ¿no? porque han quitado el miedo, ¿no? Porque han quitado ese miedo y porque saben que la vida es una oportunidad para hacer algo bueno. Generalmente esas personas pues son más solidarias, más empáticas, ¿no? Se dedican luego pues a cosas más espirituales, más de desarrollo interior, de ayuda a los demás, ¿no? Porque es realmente la esencia espiritual del ser humano es así, es la bondad, es el amor incondicional, es la fraternidad, es saber que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros y que tenemos la responsabilidad de que todo eso vaya cada vez creciendo más, ¿no? Sobre todo en el mundo en el que vivimos, que está lleno de guerras, lleno de desigualdades, de injusticias, ¿no? Entonces, esa es la parte espiritual, ¿no? Yo considero que muchas veces cuando hablamos de espiritualidad, pues parece que tenemos que estar todo el día como rezando o meditando en un monasterio con los monjes budistas o yo qué sé, ¿no? O en- Sí, sí, y sí, la gente se piensa eso, sí. O ir a la eso, iglesia todo el día, ir a la o... iglesia, todo el día rezando, esas cosas, ¿no? Sin Y no embargo, es la vida así. espiritual es sacar los valores internos del ser humano. Ahí es cuando somos espirituales. Eso es como yo lo veo, porque la espiritualidad no tiene que ser solamente una experiencia interior de paz, de alegría, de gozo, sino que eso luego hay que llevarlo a la vida. Y Claro, se tiene que notar en tus relaciones, en las cosas que tú haces habitualmente, ¿no? Y porque así coges y tú te sientes mejor, ¿no? claro, tú te sientes mejor y luego eso lo tienes que llevar a tu vida de alguna manera, ¿no? La espiritualidad también tiene que ver con hacer cosas que tienen sentido para ti, con encontrar esa coherencia interna, ¿no? Y Y por por eso eso... en el momento, Sí, sí, perdona, di, Amaya, sí, sí. disculpa. Por eso en el momento de la muerte es cuando tú te encuentras con, he sido coherente, he hecho bien, he hecho mal, ¿qué cosas me quedan pendientes? Porque tenemos una necesidad de coherencia interna y la bondad está en el corazón de todos los seres humanos, la necesidad de perdonar y ser perdonados, ¿no? Y todo eso nos sobreviene sobre todo en el momento de la muerte, todos esos asuntos pendientes que muchas veces nos dificultan el tránsito a la vida espiritual. Aunque sí, porque yo veo mucho que hay mucha gente que muere muy mal, que son muertes muy Sí. duras y Mm, lentas y muy dolorosas. mm, Y todo eso yo creo que es por eso, porque no han podido eso, pues eso, no han podido perdonar, no han podido hacer ese trabajo que hay que hacerlo antes de que estés muy malito, ¿sabes? Porque cuando ya estás claro, encamado, pues es más difícil, ¿no? Bueno, sí, pueden venir la gente y tal, pero a ti te cuesta más hablar y no hay que claro, dejar esas cosas hasta el último momento, sino en cuando claro. tú sepas ese diagnóstico o tú sientas que, que está llegando tu hora, porque no todo Mm, el mundo va al médico, no todo el mundo mm, quiere coger y que le reavivan y que está así, ¿no? Entonces, cuando tú ya te estás preparando para ese momento, pues es hacer todo lo que dices tú, ¿no? Eso es lo más o menos lo que tú hablas en tus talleres, ¿no? sí, sí, es un poquito darle otra vez un sentido especial al momento de la muerte, que no sea solo, pues ha fallecido, eh, el tanatorio un día, incinerar a todo correr, como si Mm, solamente se tratase de un cuerpo que está ahí, ¿no? O como si realmente esa persona que está los días antes o los meses antes, cuando ya sabe que va a morir o sí, ya está en ese proceso, pues saberle acompañar teniendo en cuenta que hay un alma y que todo eso lo hemos perdido. Está asociado como a la religión, a los curas, ¿no? Hoy en día, pues cada vez hay menos personas religiosas y que no recurren a los servicios de los sacerdotes, por ejemplo, en los momentos finales, ¿no? Entonces, el alma de esa persona queda desatendida. claro.
Entonces, y eso es muy importante porque según cómo el alma se encuentra después de haber perdido ya la vida en el cuerpo físico, luego esa alma tiene una evolución en el mundo espiritual que va a ser mejor o peor en función de todo el trabajo que haya hecho de soltar cargas, de perdonar, de pedir perdón, ¿no? De encontrarse de alguna manera liberada de los pesos de la vida, ¿no? Eso es muy importante y esa noción se ha perdido, ¿no? Porque la asociamos con ir al cielo, ir al infierno, que si los pecados, que si te dan la extrema unción, el último sacramento. Claro, sí, no, sí, Eran cosas. en la religión cristiana, luego tenemos otras religiones porque ahora ya la gente, Sí, 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 esto sí, se puede ver en un montón de sitios en que la gente es musulmana, es judía, es budista, efectivamente. luego todo eso, como los cristianos tienen un montón de diferentes clases de cristianismo, diferentes clases de Sí, musulmanes. sí, sí, Y entonces cada uno en su cultura, ¿no? Creerá claro, lo que crea, o eres ateo o agnóstico también. Porque por eso te claro, digo que hay mucha gente, como dices, que se piensan que somos solo un cuerpo, ¿no? claro. Y, y es mejor coger y es que yo lo he visto tantas veces de que cuando ya llega el momento, por Mm, mucho que pienses que haya sido ateo, anarquista o lo que sea, sí, coges y ahí ya crees que, claro, lo porque ves buscas, cosas, ven claro, cosas, la gente que se va a morir claro, muchas veces ve otras realidades que nosotros no vemos y cuando hablas con ellos y ves que no les juzgas y que estás ahí y que les entiendes, te cuentan las cosas, ¿sabes? Porque muchas veces no se atreven a decir todo esto, ¿no? Que lo que están viviendo en ese momento por ese miedo a ese juicio, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué van a claro, creer si yo toda la vida he dicho que yo no voy a la iglesia, que yo no creo en esto o que yo creo en esto y ahora estoy viendo otras cosas, ¿no? claro. Claro, es una transición, hacemos una transición entre dos mundos, ¿no? La conciencia se va desconectando de la conciencia física y empieza a abrirse a lo que hay en el mundo espiritual. Y la gran mayoría de las personas, a menos que lo nieguen mucho, mucho, mucho y se nieguen a ello, pero ya empiezan a tener visiones de seres de luz que vienen, de sus familiares que les vienen a buscar. Entonces, es muy importante que el acompañante o los familiares sepan que esa persona va a pasar por todo ese proceso para ayudarle a que, si es verdad, te están viniendo a buscar, quién estás viendo, con quién estás hablando, porque muchas veces tienen conversaciones eh, ya les están, ¿no? Y yo me acuerdo, una tía mía que decía, me han venido a buscar, pero les he dicho que me dejen un día más, ¿no? Y Sí, sí, y a veces, bueno, a veces sí hacen caso, ¿sabes? Y cogen y te permiten ese día sí, más, sí, sí, porque si en verdad tienes que solucionar algunas cosas, es sí, que lo de la solución, lo de poder, sí, el perdón, lo de poder, como sí, has dicho tú, quitarte todo ese lastre es muy importante y es un peso de encima que se quitan y eso les hace que se vayan. O el decir, mira, me necesita mi familia, no me voy. Eso que te agarras eso, tanto, por eso los cuidadores familiares deberían aprender a, digo yo que lo dirás en tus talleres, sí, a poder entender, como has dicho tú, a entender todo eso y poder ayudarles a que se liberen, ¿no? Para que se puedan sí. ir mejor, más tranquilamente. Sí, es que comprender el proceso de la muerte es muy importante para quitarle el miedo, porque si no, cuando estamos acompañando a un ser querido que está en ese proceso, vamos a tener un estado emocional muy negativo que en lugar de poder estar para la persona que se está yendo, no vamos a poder hacer eso porque somos nosotros los que necesitamos apoyo, ayuda. Eso también puede ser, ¿no? Claro que sí. Y hay que dar hay que cuidarse y hay que buscar ese apoyo que podamos necesitar, ¿no? Pero si nosotros comprendemos en qué consiste ese proceso de la muerte y sabemos que es algo natural, que todos vamos a pasar por eso, que la vida no se termina, sino que la vida continúa, vamos a poder estar acompañando a esa persona que está en ese proceso, ¿no? Y le vamos a poder
de apoyar en sus percepciones, le vamos a poder animar, le vamos a poder decir, vete tranquilamente, estamos bien, vamos a estar bien. Tú tienes que pensar ahora en la transición que vas a hacer, que vas a ir al mundo espiritual, tienes que seguir tu camino. Claro, todo eso requiere, cuando estamos sobre todo con personas muy queridas, ¿no? Pues no es fácil, pero por eso tenemos que tener la convicción de que no se van para siempre, de que nos vamos a volver a encontrar con ellos, que vamos a volver a abrazarnos, a querernos, a apoyarnos. Claro, yo creo firmemente que hay más de una vida, porque Yo claro, también. yo soy terapeuta regresiva y, claro, yo he acompañado a muchísimas personas en procesos de vidas pasadas y donde han vivido una muerte en vida pasada. Yo he vivido muchas muertes en vida pasada. O sea, yo por eso también me ha animado a hablar sobre la muerte, porque para mí ya se está convirtiendo como en una compañera, ¿no? De vida. Muy querida y la verdad es que cuanto más consciente soy, fíjate, yo tengo una pizarrita en mi habitación donde escribo afirmaciones. Una de ellas es, me voy a morir sí o sí. Ah, mira, Yo, quiera o no quiera, o sea como sea, sé que me voy a morir. es que es una verdad, esa es una verdad, la Y más eso, verdadera de todas, una verdad de verdad. eso sí. Yo siempre, a veces, ¿no? Hago la broma de, mira, si tú supieras que te va a tocar la lotería, estarías todo el día pensando en eso, ¿eh? Sí, ¿eh? Si a ti te dicen, no, tú de aquí a un año te va a tocar la lotería seguro, y tú estarías, guau, ¿qué voy a hacer? Voy a un viaje, un no sé qué, una casa nueva, un tal. Yo qué sé, ¿no? Los sueños que tú tengas, ¿no? Y la muerte es lo mismo, la muerte te va a tocar sí o sí. Sí, Entonces, pero si tú, bueno, hay que prepararse, pero tampoco tenemos que obsesionarnos, ¿no? Porque claro, entonces no vivimos. Si te obsesionas aunque te vas a claro, morir, pues claro, la la cuestión cosa es que no es, sabemos cuándo. claro, la cuestión es qué visión tienes tú de la muerte. Si tienes una Eso visión sí. negativa, como algo muy malo, que es lo que tenemos generalmente, ¿no? Lo peor que puede ocurrir es la muerte, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Eso es Sí, como lo peor que te puede ocurrir. es por la cultura, ¿no? Porque Por nos la han metido cultura. eso. Eso es, porque como todo es físico, pues como Mm. todo se acaba, pues vamos a intentar mantenernos aquí como sea, alargar la vida como sea, y de hecho la ciencia, hay una parte de la ciencia que lo que está buscando es la inmortalidad del cuerpo físico. Eso sí, pero yo creo, por lo que he vivido, que hay un tanto por ciento bastante elevado en que no quieren, que no quieren vivir tantos años. Aunque tú cojas y digas, jo, tengo un cuerpo bastante bien, por mucho que esté muy bien, no va a estar bien de cuando eras joven, que es lo que puede que quieran, ¿no? Y eso es una cosa que es, no sé si será posible en un futuro, no lo sé, pero por ahora no es posible. Y si yo he conocido a mucha gente de más de 100 años y que no están mal, pero tampoco es que quieran estar aquí toda la vida, porque Claro, es que no es naturalmente algo natural. Hay eso que ir es, rotando y para eso vivir es. también todo el día medicándote, todo el día dependiendo de los demás, no sé, no, es una forma mía de ver, ¿no? Que, ¿para qué, no? Pero hay gente que sí, hay gente que quiere la inmortalidad, quiere vivir un montón de años, no se quiere perder nada, pero digo, ¿para Si qué, ya no? somos Para, inmortales, si ya lo sí, somos. por el alma, pero quieren vivir en este cuerpo como tal persona, hay un montón y dices tú, todo lo que has vivido, que te ha enseñado, has aprendido, pues si ya has aprendido, de verdad, si has aprendido y te has superado ya en todo lo que tú has hecho, ¿para qué? Mucha gente, yo conocí a una señora en el hospital que tenía 90 y tantos años y ella nos dijo, no quiero más, no quiero que me deis de comer, por favor. Quiero coger e irme. He vivido una vida plena, he hecho lo que me ha dado la gana, ya he vivido, tengo la familia bien, ¿qué más quiero? ¿No? Yo lo hablé con la enfermera con el médico, hablaron con su sobrina y ya está. Y a la semana falleció y feliz. Yo creo Sí. que es eso, ¿no? Que ella ha vivido bien y le ha llegado su hora y ha dicho, ¿para qué quiero vivir más? ¿No?
Sí, es que una de las mejores cosas que nos pueden pasar es cuando podemos acompañar a una persona con esa conciencia, ¿no? En el momento de la muerte. Porque ahí tenemos un aprendizaje, porque ahí se ven los valores humanos, ¿no? Eh, ese soltar, ese saber que has hecho lo que tenías que hacer en la vida, que has cerrado un ciclo, que no tienes miedo, que de alguna manera es una entrega de tu propia vida, ¿no? Es como un cierre de oro que se pone, ¿no? Yo también tuve la suerte de acompañar a una de mis abuelas que tenía esa actitud y es que a mí eso, fíjate que yo era una chavalita, ¿eh? Pero no se me olvidará nunca la serenidad que tenía. Como decía, yo ya estoy esperando a que Dios me lleve con él. Yo ya he hecho todo en mi vida, yo ya he cumplido. Y tenía una paz interior, una serenidad, ¿no? Que cuando ya se puso mala, no quería que la llevásemos al hospital, no quería nada, ella quería quedarse en casa porque ya sabía que había terminado su ciclo, que ya ha llegado Ah, su hora. Ella se quería ir tranquilamente, ¿no? Y eso a mí no se me olvidará nunca y lo tengo como una lección de vida, ¿no? Y hoy en día, pues no sé qué porcentaje de la gente puede llegar al momento de la muerte en ese estado de conciencia, ¿no? Pero realmente pues es no un lo sé. modelo para nosotros. Pues debería ser un modelo y verlo así, porque creo que es importante eso. Por eso, el vivir bien, ¿no? Para morir bien, el poder hacer todo lo que tu corazón o esa coherencia que tenemos que tener en los tres centros, vivir así, ¿no? Y así cuando el día que te toque, poder irte tranquilamente. Porque también ves muertes, como he dicho antes, malas y pesadas de días y de meses. Por eso, porque no han hecho lo que han querido, les cuesta mucho irse y, y eso es peor. Y también puede ser que sean personas que eso, que no crean que hay un espíritu y entonces Claro, pues es más duro. No te quieres ir porque piensas que dependen de ti el resto de tu familia claro. y no te quieres ir, ¿no? No sé, ¿y tú en tus talleres va gente así también, familiares que tienen que cuidar a personas o qué gente va a eso normalmente a tus talleres? Pues la mayor parte de la gente es gente que se está haciendo la pregunta, ¿no? Que quieren como una confirmación de que lo que ellos intuyen, o sea, que hay un mundo espiritual, ¿no? Vale, sí, quiero creer eso, quiero prepararme realmente, pues para cuando llegue ese momento en mi vida o para cuando yo tenga que acompañar a mis seres queridos, porque ya sus padres ya son mayores, saben, se dan cuenta de que tarde o temprano se van a ver en esa situación y se quieren preparar para ello, ¿no? Tanto para la propia muerte como para acompañar a otras personas, ¿no? Porque realmente no existe esa formación, o sea, más allá de lo que las religiones te puedan aportar en ese sentido, personas que no son practicantes de ninguna religión, pues quieren tener también un conocimiento de lo que pasa, ¿no? Y luego también, ¿y qué pasa? Que en la otra vida, ¿qué hay? ¿Qué es lo Te que espera, pasa ¿no? ahí? ¿Qué es lo que te espera? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer algo. Y luego también, por ejemplo, a través de la terapia regresiva me vienen personas que quieren experimentar, eh, pues recordar vidas pasadas o pues para tener esa certeza interior. Eso también me ha pasado alguna vez con algún paciente. Mm. Claro, Porque porque sí, 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 sí. sí, por eso, porque si tú eres capaz de recordar otra experiencia de otra vida, en otro cuerpo, en otra época histórica, todo eso, pues eso te puede dar, y realmente esa es una de las funciones de la terapia regresiva, ¿no? Que tú tienes una vivencia interior de una experiencia que no pertenece a este espacio-tiempo actual con este cuerpo físico. Claro, y eso Y te da la ahí, certeza y la tranquilidad, ¿no? y ahí, claro, tienes una experiencia tuya, una vivencia interior. Es como si tú estuvieras en otro lugar, ¿no? En otras circunstancias, Mm. viviendo otra experiencia, ¿no? Y lo vives intensamente con una emocionalidad como si estuvieras allí, ¿no? Y claro, eso nadie te lo puede negar. Claro, lo has vivido tú, Que lo estás viviendo tú. Eso es. claro. Entonces, eso es, para mí es, la terapia regresiva para mí es una herramienta de conciencia muy potente
porque dentro de toda esa experiencia de otra vida también se vive la muerte, ¿no? Se lleva a la persona a vivir la muerte que tuvo en aquella vida. Entonces o sea, se profundiza muchísimo, dependiendo también de la capacidad de la persona. Unas profundizan más, otras menos, pero tú puedes vivir una experiencia de muerte de tu cuerpo físico y te das cuenta que no duele, te das cuenta que es una transición. Realmente existe todo un proceso de muerte, igual que hay un proceso para nacer, ¿no? Que pues empiezan las Sí, sí, contracciones, tú te preparas, la cabeza para sí. aquí, para allá, ¿no? Todo ese proceso de nacimiento. También para morir existe el mismo proceso. El cuerpo se va desconectando, algunos órganos van dejando de funcionar, las sensaciones físicas, los estertores, todo eso forma parte Sí. del mecanismo de la muerte, ¿no? Y Yo creo que es no. lo que da más miedo, ¿no? Todo el proceso físico que tenemos de dolor, de ahogamiento, de no entenderlo, ¿no? El proceso físico que vamos teniendo, ¿no? Claro, y por eso muchas veces queremos que mediquen a nuestro familiar, que lo seden, pero claro, eso implica una pérdida de conciencia del proceso que está viviendo la persona. Igual que Y en el nacimiento, ¿no? Con la epidural, el bebé pues pues no siente todo lo que tú haces, el bebé también se queda un sí, poco más atontado, más dormidillo y tampoco hace tanto bien su trabajo, ¿no? Para poder salir. eso es, sobre todo antiguo, bueno, hace más tiempo, ¿no? Que se utilizaba anestesia general, la madre quedaba totalmente dormida Ah, claro. y entonces había una desconexión total, de repente el bebé se sentía solo, solo porque perdía totalmente la conexión con la madre, que estaba en un estado de inconsciencia. Y eso también genera un trauma en el momento del nacimiento, ¿no? Lo mismo pasa cuando morimos. Si nosotros, hay mucha evidencia, ¿no? De que si en el momento de la muerte tú estás completamente sedada, puede ser que tu conciencia, que tu alma no sea consciente de que el cuerpo físico ha muerto. Y entonces se puede quedar desorientada en el plano astral sin saber lo que está pasando. Y se quedaría más bien en el bajo astral, ¿no? Más que irte a... Dependiendo del estado en el que estaba la persona en el momento Claro. de la muerte. Si era una persona que estaba en un proceso de muerte muy difícil, con mucha resistencia, con mucho sufrimiento, es muy posible que se quede atrapada pues, en ese estado, ¿no? En ese estado mental y emocional, sin Que comprender digamos lo que está que es pasando. un poco el purgatorio de los cristianos, ¿no? Para que más gente lo pueda entender. Eso es, cuando dejamos el cuerpo físico, el alma va al plano astral, que es lo que la religión cristiana se llama el purgatorio. Mm, Dependiendo de cómo esté el alma en el momento en el que sale, pues ese proceso en el purgatorio va a ser más largo o más lento. bueno, claro. Y luego Cuando si crees en la reencarnación, ya cuando te veas preparado, volverás otra vez aquí a poder rehacer otra vez pues una vida, unos procesos, unos aprendizajes y todo eso, ¿no? Que quieras que no, si tú crees en eso, pues siempre va a ser más fácil el poder irte y va a ser mejor, ¿no? Más fácil y con menos dolor y con menos cosas, ¿no? Que tienes que solucionar, ¿no? En la vida. eso es, porque va a ser más fácil en ese proceso, ¿no? Cuando ya el alma sale del cuerpo físico, si tú ya sabes lo que te espera, pues vas a ver a los seres de luz que te vienen a buscar, te van a ayudar, te van a facilitar todo ese proceso de ir a la luz que se llama, ¿no? Que Mm. es ir al mundo espiritual donde reconectamos con nuestro ser verdadero, donde nos llenamos de energía, de luz, donde hacemos todo el repaso, ¿no? de qué lecciones tenemos aprendidas, qué lecciones queremos aprender en otras reencarnaciones, Ujú. de qué manera ir diseñando nuestro camino de evolución espiritual. Claro, y también así puedes, siendo el paciente, tú puedes decirles eso a tus cuidadores familiares, coger y decir, mira, yo no, y les empiezas a decir, mira, yo no quiero que tampoco estés triste. Puedes estarlo Eso porque es, tienes que hacer un duelo, porque ya no vamos a estar juntos, pero no quiero que estés triste. Y si eres un cuidador familiar, pues puedes ayudarle a que tu familiar pues, pueda, ¿no? pueda hacer el tránsito mucho mejor, ¿no? Es que yo vi el otro día en el cementerio, cuando fue el día 1, que siempre vamos a llevar flores, pues había unas personas que estaban poniendo música y bailando, ¿no? Y me pareció diciendo, jo, eso es lo que teníamos que hacer nosotros con los abuelos.
porque me parece que es una celebración también, ¿no? Decir, mira, ha sido otra vida, nos encontraremos o no, no sé cuándo, pero estás ahí, seguramente esa persona tendría esa mentalidad, ¿no? Y querría que su funeral o su muerte, pues cada vez que irían, pues sería más una fiesta, ¿no? Que no una tristeza, ¿no? Todo llorando y tal. Primero tienes que pasar todo ese duelo, ¿no? Todo, prepararte todo eso, ¿no? Y poder trascenderlo, pero cuando ya lo has asumido, lo has aceptado, pues ya puedes verlo de esa manera. Claro, a mí me ayuda mucho pensar, y me gusta pensarlo, que aquí estamos como en una obra de teatro. Aquí te han Mm, dado un personaje con un, ¿no? un aspecto físico, sí, una sí, personalidad, tienes una familia, tienes un entorno social, ¿no? Y aquí venimos pues a desenvolvernos dentro de todo eso. Pero eso es una parte muy pequeñita de todo lo que somos, ¿no? Y total. entonces, una vez que tú sabes que nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual, que somos seres inmortales, que ahora estamos teniendo una experiencia humana, estamos aquí pues, en un proceso de encarnaciones sucesivas en la experiencia humana. Cuando tú eso lo tienes asimilado, integrado, tú ya no ves la vida como esta vida de este cuerpo aquí y ahora, sino que ya contemplas la vida como algo mucho más amplio. Entonces esas personas que estaban cantando y bailando estaban celebrando la vida y estaban también, ¿no? A mí me gusta pensar, mira, estoy aquí ahora, ¿no? Y es una oportunidad, estar aquí ahora es una oportunidad, es para dar las gracias de Todos poder los tener días. experiencia, porque verdaderamente esto vale la pena cuando tú consigues hacer algo bueno en tu vida, cuando consigues sacar tus valores internos, cuando consigues dejar un legado a las personas que están a tu alrededor, a tus familiares, a tus hijos si los tienes, a otras personas de tu entorno, ¿no? Porque realmente has generado un impacto positivo, Has dado ejemplo. has dado ejemplo, has ayudado, has contribuido a cosas buenas en el mundo, ¿no? Que el mundo lo necesita. Y Entonces así, es y una así, oportunidad y claro, hay que aprovechar. y así el tránsito va a ser mucho mejor, menos Claro, doloroso y más rápido y te vas a sentir bien, ¿sabes? Por todo lo que has hecho y podrás irte y sea con lo que creas, sea que eres espiritual o no, al menos te vas tranquilamente y feliz, haciendo lo que tú has dicho, pues viviendo de esa manera, ¿no? es así. Muchas personas lo hacen y no se consideran ni religiosas ni espirituales, ¿no? Y sin embargo tienen una vida entera dedicada pues a cosas pues de ayudar a otras personas, ¿no? A temas sociales. Mm, Y sin embargo no son nada religiosas ni nada espirituales, pero están haciendo el camino, porque claro, realmente el valor humano es pues llegar al amor, llegar a la compasión, llegar a saber que lo que está pasando a la otra persona, eso lo has pasado tú también. Y si no lo has pasado en esta vida, lo habrás pasado en otra, ¿no? Y todo es porque al final el conflicto de ser humano, ¿no? La problemática que puedes tener tú o que puedo tener yo es la misma que puede tener cualquier ser humano de todo el planeta. Es lo mismo. Entonces, muchas veces las personas no se portan bien o hacen cosas que son, pues, que hacen un daño, causan un daño, pues simplemente porque no encuentran la manera de conectar con ese amor, con ese mundo interior donde están los valores, ¿no? Y entonces se quedan únicamente pues en ese sufrimiento, en ese dolor y no encuentran los recursos o la compañía o personas que les puedan ayudar a encontrar, a trascender todo ese sufrimiento y ese dolor y encontrar un poco de paz dentro de sí mismos, ¿no? Pero realmente es simplemente pues un estado de las personas que eso se puede evolucionar y se puede transformar, ¿no? Y yo creo que ese es el sentido de la vida, aprender pues a no sufrir o sufrir cada vez menos, ¿no? Y eso claro. significa elevar nuestra conciencia, ¿no? Cuanto Y más nos tener tener menos, menos filtros, ¿no? Porque cada uno ve eso, las cosas con su filtro, ¿no? Con lo que ellos han vivido, han experimentado, todos, cada uno vemos, pues eso, con todos nuestros patrones familiares, lo que hemos aprendido, nuestra cultura, todo esto, pues nos vemos una misma cosa, tú lo vas a ver de una forma y yo lo voy a ver de otra. Y ha sido lo mismo. Entonces, eso eso, es. eliminar esos filtros para poder ver todo desde
la coherencia, el amor, ¿no? Y esto, ¿no? Que estabas comentando tú. Eso es pues eh, a lo largo de la vida hacemos un aprendizaje, ¿no? Y la sabiduría viene cuando conseguimos interpretar las cosas que nos pasan de una manera que no nos causa sufrimiento, ¿no? Porque muchas veces ese filtro que tenemos es un filtro muy negativo y entonces nos hace ver y nos hace experimentar las relaciones, las situaciones que nos ocurren, las dificultades de la vida, nos pesan muchísimo, nos lastran, nos conectan todo el rato con una negatividad, con el sufrimiento. Y hay personas que están muy sintonizadas en eso. Entonces, el aprendizaje que esas personas tienen la oportunidad de hacer a lo largo de la vida es aprender a trascender todo ese sufrimiento. Y la clave está en amar y perdonar. El amor Claro, y el perdón, la compasión por una misma, empezando por ahí, aceptar todo lo que nos viene a la vida como una lección que tenemos que aprender, si no, no lo estaríamos viviendo. Hay una inteligencia en la vida, ¿no? Que eso también forma parte de la espiritualidad humana, ¿no? Las cosas que nos claro. pasan no son por casualidad, eso de la casualidad no existe. Todos tenemos unas lecciones que aprender y lo primero es aceptarlo. Aceptar, bueno, pues yo tengo un problema de salud, yo he tenido una dificultad, he tenido un problema familiar, he tenido un problema pues, laboral en el trabajo, con situaciones que ocurren. Todo Mm. tiene que ver con nosotras, todo, todo. Entonces, la mejor actitud es aceptarlo y la manera de trascenderlo todo siempre es a través de la compasión, a través del amor y a través del perdón. Y eso, si te fijas, son los valores que también tenemos que aplicar en el momento de la muerte. Así es. Lo que hace que el alma pueda hacer el tránsito al mundo espiritual soltando lastre. Sí, sí, por eso. Amor, el perdón, la compasión, pedir perdón, que te pidan perdón, eso es la base, ¿no? Encontrar ese amor. Por eso mi proyecto se llama Latidos de Conciencia, ¿no? Porque yo creo que el corazón humano es lo que nos hace humanos, ¿no? Claro, es el motor. Es el motor de la vida, es el motor de la vida y los valores del corazón son la alegría, la felicidad, el perdón, la compasión, el amor incondicional, la gratitud, la apertura a la vida, la apertura en las relaciones, la entrega, todo eso, ¿no? La sensación de que somos familia todos, que estamos todos unidos, ese sentimiento de formar parte de algo mucho más grande. Todo eso está en el corazón. Y bueno, ya con esto que he dicho, fíjate que ha entrado toda esta luz en la habitación donde me encuentro y no es por casualidad. Yo creo ¿No? que hemos dicho lo más importante y te agradezco muchísimo. He estado súper a gusto charlando contigo y te felicito por toda la labor que estás haciendo. Que sigas ahí a tope, difundiendo y encantada de colaborar contigo. Nada, pues muchas gracias, Amaya, porque lo tuyo también es una cosa muy importante, porque es verdad que tenemos que saber que, creas o no, somos algo más que un cuerpo, que tenemos que aprender lo que has dicho, tenemos que ser coherentes, poder vivir bien así, desde la compasión, en el amor, y para poder llegar a la muerte y poder trascenderla, ¿no? Y sin tanto miedo, ¿no? Que es lo que normalmente tenemos siempre, nos han inculcado el miedo, el miedo, el miedo, y no. Y así que trabajándonos nosotros mismos, pues podemos conseguir esa muerte más dulce, ¿no? Así que gracias por venir aquí, por querer estar en Te echo una mano y nada, si necesitáis algo de ella, preguntarle, saber algo sobre latidos de conciencia, abajo os voy a poner su web, allí podréis contactar con ella. Y cualquier pregunta, lo que queráis, ya sabéis que abajo también estará mi email y podéis preguntar o en comentarios lo que queráis. Así que compartirlo, difundirlo, suscribiros, dar like, corazoncitos, pues ya sabéis, todo lo que os queráis y demás. Y nada, y nos vemos en otro vídeo.